La panadería La Vasconia, también conocida hoy en algunos servicios como Le Carós, La Vasconia, es considerada por múltiples medios y guías gastronómicas como la panadería más antigua en funcionamiento de la Ciudad de México, con apertura fechada en 1870 y sede histórica en Tacuba número 73, esquina Palma. Su identidad está ligada desde el nombre a la migración vasca, española, y al oficio panadero de finales del siglo XIX. Varias reseñas coinciden en que fue fundada por Marcelino Zugarramurdi. En sus primeros años operaba como un negocio pequeño, de producción limitada, que con el tiempo creció hasta volverse una institución del centro. Su ubicación no es un detalle menor. Está en una de las zonas más antiguas y transitadas del centro, a pasos de la catedral y del circuito turístico principal, lo que le permitió sobrevivir a cambios urbanos enormes. La Vasconia ha atravesado etapas históricas, manteniéndose como punto fijo para comprar pan y comer algo rápido. El lugar conserva un aire de otra época. El Globo es una de las panaderías más antiguas y emblemáticas de la Ciudad de México, y, a diferencia de lo que hoy muchos creen, sí nació como panadería antes de convertirse en el gran referente de la pastelería que es actualmente. Fue fundado en 1884, en pleno Porfiriato, por inmigrantes europeos, principalmente de origen italiano, que trajeron consigo técnicas de panificación y bollería poco comunes en México en ese momento. Su primer establecimiento se ubicó en el centro histórico, una zona clave para el comercio y la vida cotidiana de la ciudad, lo que permitió que rápidamente se integrara al consumo diario de la población urbana. En sus primeros años, el Globo se especializó en pan de estilo europeo, panes fermentados, bollería, bizcochos y piezas horneadas que contrastaban con el pan tradicional mexicano hecho a base de manteca. Introdujo el uso más extendido de mantequilla, recetas de inspiración italiana y francesa, y una estética distinta en sus vitrinas. Durante el cambio de siglo XIX al XX, se consolidó como una panadería frecuentada por la clase media y alta, especialmente durante el Porfiriato, cuando lo europeo era sinónimo de modernidad y prestigio. A lo largo del siglo XX, el Globo vivió una transformación profunda. Sin abandonar el pan, comenzó a especializarse cada vez más en pastelería fina, tartas, pasteles de celebración y productos de repostería, respondiendo a los cambios en el gusto del público y al crecimiento de la ciudad. Mientras muchas panaderías tradicionales desaparecieron por la industrialización del pan o la falta de relevo generacional. Hoy en día, el Globo sigue operando activamente en la Ciudad de México y otras ciudades del país. La Pastelería Ideal es uno de los establecimientos más emblemáticos del centro histórico de la Ciudad de México y un referente indiscutible de la repostería tradicional mexicana del siglo XX. Fue fundada en 1927 por una familia de origen español, en un contexto social complejo marcado por el periodo posterior a la Revolución Mexicana y la Guerra Cristera. Desde sus inicios, se concibió principalmente como pastelería, no como panadería tradicional de pan de mesa, y esa vocación la ha definido hasta la actualidad. Su sede histórica se encuentra en la calle 16 de Septiembre, a pocos pasos del Zócalo capitalino, una ubicación estratégica que le permitió integrarse rápidamente a la vida cotidiana del centro. Desde muy temprano se distinguió por ofrecer pasteles, bollería, galletas, bizcochos, merengues y repostería fina, en una época en la que estos productos no eran de consumo común para amplios sectores de la población. Con el tiempo, la Pastelería Ideal se volvió un sitio de referencia para celebraciones familiares, fiestas religiosas, bodas, cumpleaños y eventos sociales. Durante gran parte del siglo XX, Ideal consolidó un modelo poco común para su época: producción a gran escala con recetas tradicionales, manteniendo precios relativamente accesibles. Esto la convirtió en una pastelería popular, no exclusiva de élites, algo que explica su enorme afluencia diaria. Su sistema de atención, bandejas, pinzas y cajas numeradas, se volvió parte de su identidad y ha permanecido prácticamente intacto por décadas,
al igual que su estética interior, que conserva un aire clásico y funcional. A diferencia de muchas pastelerías históricas que desaparecieron o se transformaron en negocios pequeños, Ideal creció sin abandonar su ubicación original, ampliando su oferta y su capacidad productiva dentro del mismo inmueble. También incorporó pan dulce y algunos productos salados, pero siempre como complemento, no como eje principal. Por ello, desde un punto de vista histórico y técnico, Ideal debe entenderse como pastelería tradicional, no como panadería en sentido estricto. En términos culturales, la pastelería Ideal es un verdadero fenómeno urbano. Generaciones de capitalinos la identifican como parte del paisaje del centro histórico, y su presencia constante ha hecho que sea mencionada en crónicas, reportajes, recorridos turísticos y estudios sobre la gastronomía popular de la ciudad. Su permanencia durante casi un siglo la convierte en un ejemplo excepcional de continuidad comercial en una zona que ha cambiado radicalmente. El Molino es una de las panaderías tradicionales más representativas del centro histórico de la Ciudad de México y un claro ejemplo de los negocios panaderos que lograron sobrevivir a la modernización del oficio durante el siglo XX. Su origen se sitúa a finales de la década de 1920, cuando abrió sus puertas como panadería tradicional, dedicada principalmente a la elaboración de pan dulce y pan de consumo cotidiano para vecinos, comerciantes y trabajadores del centro de la ciudad. Desde sus primeros años, el molino se caracterizó por un modelo sencillo y funcional, producción constante, precios accesibles y una oferta basada en recetas clásicas del pan mexicano, como conchas, cuernitos, orejas, bolillos, teleras y piezas de temporada. A diferencia de las pastelerías finas que buscaban un público específico, el molino se consolidó como una panadería popular, ligada a la vida diaria del centro histórico, donde el pan era un alimento básico y no un lujo. Su permanencia se explica en gran parte por su capacidad de adaptación sin perder identidad. A lo largo de las décadas, mientras muchas panaderías cerraban por la competencia industrial o la desaparición de los hornos tradicionales, el molino amplió gradualmente su catálogo, incorporando algunos productos de repostería y panadería más elaborada, pero manteniendo siempre como eje el pan tradicional. Esto permitió que distintas generaciones siguieran reconociéndolo como un lugar confiable para comprar pan como el de antes. La Pastelería Madrid es uno de los establecimientos clásicos del centro histórico de la Ciudad de México, y un nombre que suele generar confusión, porque a lo largo del tiempo han existido negocios distintos con el mismo o similar nombre. La Pastelería Madrid, a la que normalmente se hace referencia en recorridos históricos y crónicas urbanas, surgió a finales de la década de 1930 y fue fundada por inmigrantes españoles, en un momento en que la repostería europea comenzaba a integrarse de forma más estable al consumo cotidiano de la ciudad. Desde su origen, la Pastelería Madrid fue concebida principalmente como pastelería, no como panadería tradicional de pan de mesa. Su especialidad eran los pasteles, bizcochos, hojaldres, galletas y repostería de inspiración española, productos que se volvieron muy populares entre familias del centro y comercios cercanos. A diferencia de panaderías de barrio, Madrid se posicionó desde temprano como un lugar para celebraciones, encargos especiales y consumo ocasional, más que para la compra diaria de bolillo o telera. Su ubicación en el centro histórico le permitió prosperar durante varias décadas, especialmente a mediados del siglo XX, cuando la zona concentraba oficinas, comercios y vida social intensa. Durante ese periodo, la Pastelería Madrid se volvió un referente para quienes buscaban repostería bien hecha, sin llegar al lujo de las pastelerías más exclusivas, pero con una calidad constante que le dio prestigio y clientela fiel. Con el paso del tiempo, y conforme cambiaron los hábitos de consumo y la dinámica del centro histórico, la Pastelería Madrid enfrentó los mismos retos que muchos negocios tradicionales. Competencia de cadenas, cambios en el flujo de clientes y transformaciones urbanas. A diferencia de otras pastelerías históricas que lograron expandirse o consolidar una marca nacional,
Madrid permaneció como un negocio local, lo que la hizo más vulnerable a los cambios económicos. En conjunto, la Pastelería Madrid forma parte de esa generación de negocios históricos que, aunque no siempre sobrevivieron intactos hasta nuestros días, ayudaron a moldear la cultura del dulce y de la celebración en la Ciudad de México durante el siglo XX. La Montañesa es una de las panaderías tradicionales más auténticas y mejor conservadas de la Ciudad de México, y un referente casi único del oficio panadero clásico que aún sobrevive. Fue fundada en 1935 en el barrio de Tlalpan, cuando esta zona todavía conservaba un carácter semirural y de pueblo, muy distinto a la ciudad que crecería después a su alrededor. Desde su origen, nació como panadería en sentido estricto, dedicada principalmente a la elaboración de pan de mesa, en especial bolillo y telera, y no como pastelería ni negocio de repostería. Su rasgo más distintivo, y el que la ha hecho legendaria, es el uso continuo de hornos de piedra, una técnica tradicional que hoy prácticamente ha desaparecido en la capital. Gracias a ello, el pan de la Montañesa conserva una textura, aroma y sabor muy particulares. Corteza crujiente, miga firme y un horneado profundo que remite al pan cotidiano de mediados del siglo XX. Durante décadas, su producción estuvo pensada para abastecer a familias del sur de la ciudad, fondas, mercados y pequeños comercios, lo que la convirtió en un punto esencial de la vida diaria de Tlalpan. A diferencia de muchas panaderías históricas que se transformaron en cadenas o ampliaron su oferta hacia la pastelería, la Montañesa se mantuvo fiel a su función original. Su catálogo ha sido siempre limitado y honesto, centrado en bolillos, teleras y algunas piezas de pan dulce tradicional, sin buscar modas ni diversificación excesiva. Esta resistencia al cambio es, paradójicamente, la razón principal de su permanencia y de su prestigio actual. Durante el crecimiento urbano acelerado de la Ciudad de México, cuando muchas panaderías de barrio cerraron por la industrialización del pan y la competencia de grandes marcas, la Montañesa logró sobrevivir gracias a una clientela leal y a la reputación de su producto. No se convirtió en un negocio turístico ni en una marca nacional, sino que conservó su identidad local, casi comunitaria, lo que hoy la vuelve especialmente valiosa desde una perspectiva histórica y cultural. En la actualidad, la Montañesa sigue en funcionamiento y es considerada una panadería histórica viva, uno de los últimos ejemplos del pan urbano hecho con métodos tradicionales en la capital.